Soy de un pueblo al occidente del país, y ahí mero la creencia de los nahuales en la época de nuestros abuelos fue tan real que hasta el mismo cura de la zona oficializaba misas abiertamente para esos entes, en perdón de sus almas, y para que no fueran malos con la gente del pueblo, y sobre todo con el ganado. Mi abuelo, en paz descanse, nunca estuvo de acuerdo con esa idea, porque decía que esos seres son brujos y por ende andan del lado del diablo y no de Dios. Mi abuelo nos juntaba de plebes a todos los niños y nos contaba historias de cómo él y su hermano estuvieron casi una década buscando un nahual que lastimó a uno de sus caballos. Todo empezó porque mi abuelo y su hermano estaban en el monte siguiendo la pista a un gato montés, y cuando sentían que ya estaban cerca del animal, dejaron sus caballos bajo la sombra de un fresnillo y se desentendieron de ellos poco más de una hora. Cuando venían de regreso sin el animal porque ese día se les escapó, vieron como un sopilote enorme, del tamaño de una persona, estaba en el lomo del caballo. Primero pensaron que sería algún ladrón con harapos de ropa fea, tratando de llevarse el animal, pero el caballo no reaccionaba, estaba como en trance, y fue entonces que el hermano de mi abuelo soltó un tiro al aire para asustar lo que fuera que sea esa cosa, y este ser abrió sus alas y eran enormes. Con 2 aleteos salió volando de allí, y levantó tanto polvo, pasto seco, y tiró tanta hoja de fresnillo que hizo un basural, y ya solo vieron al animal huir hacia los riscos y al monte. Cuando se acercaron a los animales, el caballo de mi abuelo estaba intacto, pero el de su hermano tenía todo el lomo abierto, como si lo hubieran arañado con una buena garra. Las heridas estaban abiertas y profundas, y pasaron unos minutos cuando ambos animales salieron del trance. El caballo lastimado empezó a relinchar de dolor, y ellos, con la impotencia y la desesperación, les ganó el enojo, y durmieron al animal, porque a ojos de buen charro, ese animal ya no lo iba a librar. Llegaron al pueblo con la noticia, y la gente empezó a decir que como mi abuelo y su hermano son de mecha corta, seguro ellos cucaron al nahual, y este solo se las cobró, o defendió, y eso solo le calentó más la cabeza de querer cobrar venganza. Y así fue durante 10 años. Estuvieron yendo cada mes al monte buscando ese animal y lo vieron en varias ocasiones, y hubo situaciones donde hasta lo tuvieron de frente y pelearon con el machete limpio, pero el tiempo les dio paz a mi abuelo y su hermano y dejaron al fin de lado ese pleito casado con el nahual. Los plebes, al escuchar esa historia, estábamos fascinados con ello, y entre nosotros platicábamos pensando qué hubiéramos hecho en esa situación. Como éramos gente de pueblo, éramos los niños muy aventados, y desde nuestra ignorancia decíamos que si a nosotros se nos aparecía un ser de esos, con 2 buenos cacahuatazos lo tumbaríamos del vuelo. Y mira que quizás el tiempo es irónico, o lo pensamos tanto, que lo hicimos realidad, porque por esas fechas nos tocó nuestra aventura, y empezó de una manera similar, con los caballos, en un muladero a horas del pueblo. Teníamos 15 años y uno de los amigos sacó de contrabando a 2 caballos del potrero de su papá y nos fuimos al sendero a jugar carreritas con ellos entre la palomilla de plebes, que éramos 4 de la misma edad. Y después de jinetearle a los caballos un rato, nos fuimos al ojito de agua donde nos metíamos a bañar después de andar de vagos por el monte. Dejamos los caballos lazados a un árbol cerca del ojo y nosotros nos dimos una buena refrescada. Estábamos en lo nuestro cuando uno de los plebes me jala la truza y me apunta a los caballos. Cuando los miro, ¡ay! A lo que mis ojos vieron era como un señor envuelto de una cobija de plumas negras y grises, y sus brazos acababan como en garras de sopilote. Yo no es que sea el plebe más valiente de todo Nayarit, pero no me asusté, y le dije a los demás que se fueran por el otro lado, y yo a paso lento busqué algo pesado que aventarle. El ser pegó un brinco, y se pone en el lomo de uno de los cuacos del papá de mi amigo, y lo primero que se me vino a la mente era el nahual que persiguió a mi abuelo, porque por lo menos hasta ese momento yo seguía pensando que era un forajido con ropa sucia. Salgo del ojo de agua, tomo una buena piedra y veo que los plebes ya tomaron la suya, y a la cuenta de 3 nos le dejamos ir corriendo sobre el animal, y este hizo lo mismo. Pegó vuelo, pero no lo hizo tan alto, quizás una altura de unos 5 metros, y ya retirado y todos envalentonados, le aventamos las piedras, y la mía y la de otro plebe le dimos en el lomo, y eso destanteó el animal y lo hizo planear más bajo y se fue al suelo, y de allí se agarró corriendo, pero dando pequeños brincos. Nosotros juntamos nuestras ropas, nos vestimos y revisamos a los animales, y gracias a Dios estaban bien.
Cuando se nos bajó el susto, un plebe sacó cigarros. Nos pusimos a fumar para bajar el susto, y ahora no había forma de pensar que lo que contaba mi abuelo eran loqueras. En verdad esas cosas existen, y estábamos cantando victoria, porque haciendo memoria, cumplimos nuestra palabra de que con solo 2 buenos tiros lo tumbaríamos de su vuelo, cuando nos tomó por sorpresa el mismo nahual. Apareció a nuestra espalda sin darnos cuenta, y del cinto tomó a uno de los plebes y lo tiró a él para arrastrarlo. Todo eso fue muy rápido, pero cuando pasó eso gritamos, y yo tomé una piedra y alcancé a mi amigo, y con la piedra le pegué con todas mis fuerzas a la garra, mano o pata, no sé lo que fuera esa cosa de ese mentado animal, y le di tan duro que se la machaqué, a puro golpe, que terminé arrancándosela, y se quedó toda tiesa y bien aperengada del cinto de mi amigo. Yo bien enyerbado de ira, me le dejé al animal, pero este se fue avanzando a pie y después volando. Mi amigo se quitó el cinto y vimos que la garra era un poquito más grande que mi mano, similar a la de un gavilán, pero mucho más grande y olía muy feo. Asustados nos vamos de allí, porque para nuestra mala fortuna, uno de los plebes se nos asustó tanto que se nos bajonó de azúcar y lo llevamos al pueblo, a casa de mi abuelo, y nos ayudó con el plebe y a calmar los nervios con esa hierba, que no diga el nombre, pero ustedes saben muy bien a cuál me refiero. Le contamos a mi abuelo lo que pasó, y cuando le dije la parte que le destrocé la garra a ese extraño ser, él se quedó muy serio y preguntó que dónde quedó la garra. Le dije que allí en el ojo de agua, junto al cinturón, porque nadie se animó a tocarla después. Mi abuelo se acerca a su garrafa de mezcal, se echa 2 derechos y nos dice que cada quien se tome uno para calentar la garganta y bajar el susto, y lo hicimos con mucho honor, porque mi abuelo era alguien bien de las de ley. Se va a su cuarto, se quita sus guaraches y se pone sus botas, su cinto, sombrero y fierros, y nos dice que vayamos por esa garra. Tomó su caballo y nos dejó tomar otros 2 del corral de la familia, y al plebe que se nos puso mal lo dejamos descansando para que se repusiera del susto. Cuando vamos al ojo de agua, mi abuelo nos cuenta qué fue lo que pasó al final entre él, su hermano y Nahual, y nos dijo que después de un topón que se dieron ya no vieron al animal. Pasaron 2 meses cuando lo volvieron a ver, y cuando sabían que ese topón sería el final, vieron que el animal no tenía una garra, volaba con dificultad y avanzaba en tierra cojeando, y teniéndolo de frente, mi abuelo le dijo que él no peleaba disparejo, y le aventaron los machetes al suelo, y el animal se dio la vuelta y se fue de allí lentamente. Desde entonces fue que ya no lo vieron, y ya decidieron dejar ese enojo con ese ser por la paz. Cuando llegamos al ojo de agua, allí estaba la garra, bien aprendida del cinto, y mi abuelo, sin nada de miedo, toma la garra, y nos dice que él se hará cargo de aquí en adelante, que se va a quedar a dormir aquí mero, esperando que llegue el animal, para que regrese por su garra, pero nosotros ya nos sentíamos todos unos hombres, le dijimos que estábamos en esto, y aquí nos quedaremos al pie del cañón también. A mi abuelo le dio gusto escuchar eso. Mandamos a los 2 plebes por petates, ollas, cobijas y comida, y regresaron a las 2 horas, y allí nos quedamos toda la noche. Eran como las 11, y ya estaba arreciando el frío, y cada quien envuelto en una cobijona estábamos tomando café con mezcal, y escuchamos como claramente un aleteo grande estaba pasando a buena velocidad por la zona. Mi abuelo se para y nos apunta a la loma, y ahí se ve el mentado Nahual parado, pero no se acercaba. Nos dijo que él iría solo, y le respetamos eso. Le digo a mi abuelo que le diga a ese ser que no me arrepiento de lo de su garra, yo hice lo correcto, y mi abuelo sentó la cabeza, como diciendo que él está de acuerdo con ello. Se va con ese ser, y no se veía muy bien por lo oscuro de la noche, y la fogata no alumbraba hasta allá, pero se veían las siluetas de ellos, y después de unos momentos, mi abuelo regresa, y el ser se va volando para ya jamás saber de él. Le pregunté a mi abuelo que si ese Nahual era el mismo que lastimó su caballo, y me dijo que sí, que tiene bien grabados esos ojos en su memoria, y que no entiende por qué. Si yo hoy le arranqué la garra al Nahual, él no la tenía hace 30 años cuando lo vio por última vez, pero que ya está de más pensar eso, lo importante es estar en paz. Sé que no hay forma de cómo explicarlo o entender, pero a final de cuentas, nosotros desde el presente salvamos a mi abuelo en el pasado, y mi abuelo desde el pasado nos salvó en nuestro presente. Él perdonándole la vida en el pasado aquella vez, y el Nahual perdonándole la vida a nosotros en el presente.
México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.